For the latest Curva Coaching podcast, we're in Argentina, and we've got a very special guest, and he's so special, I've got to read out his CV. 5 World Cup champions under 20s, 2 Olympic gold medals. He's been to 11 World Cups with Argentina. Now, in Curva Coaching, when we started, we used to use great players as models. The professors worked with nearly all of the greatest Argentinian players. So he's very special. So welcome, Professor. Okay. So I'm going to ask him some questions, and I'm going to center it around the great players he's worked with. And I'd like to start, of course, with Messi, because Messi's the favorite of all countries in Europe, I guess in Asia, in Japan, all over the place. Professor, what was so special about Messi? Oh, yeah, great. Messi un jugador extraordinario. Lo conocí a los 15 años. Nos nombraron primero en un campeonato de España los mismos integrantes de la selección española que ya lo habían citado para jugar para España. Y bueno, y ahí empezamos a colocar el mecanismo de Argentina para que ese jugador viniera a jugar para la Argentina. Es una historia muy larga, pero buscamos en la guía a las 3 de la mañana cuántos Messi había, y había 11 Messi. Y empecé a llamar por teléfono uno por uno hasta que el quinto, que ya me había insultado, el sexto no me insultó. Entonces ese era Messi papá, y al otro día vino al lugar donde vivíamos nosotros, que era en Valencia, vino con un cassette y lo trajimos a jugar para la Argentina. And Professor, when you were coaching him and on the training ground, what was his attitude? No, la actitud de él era excelente, excelente. Siempre fue alguien que tenía un cerebro privilegiado. And when he was younger, did he have a lot of confidence? Sí, tenía una gran confianza en él. Es alguien que creía, y a mí yo lo que admiraba es que para los años que uno viene era velocidad con precisión. Él tenía velocidad con precisión. Él agarraba y bueno, después con los años mejoró la pegada, porque se dio cuenta que ya la velocidad no la tenía, pero tenía la precisión. Entonces por eso es un grande. Fue mejorando a medida que fue creciendo. And was he always the number 10 even when he was younger? Sí, podía jugar como segundo delantero también, según las posiciones que se lo ubica. Era un jugador que rompía las reglas, podía jugar. Yo creo que con el tiempo va a jugar hasta de doble 5. El último mundial que juegue él, que será el próximo, creo que va a ser un doble 5. And what was the attitude with his teammates? I mean, how did he get on with his teammates? Y se llevaba, es decir, era vos sos Messi, Agüero le dijo, vos sos Messi, el que juega en España. Después se lo fue conquistando porque esos jugadores conquistan a los demás, porque dice, va a ganar el partido, lo quiero para mí. Era un tipo de poco hablar, y él en la cancha demostraba todo. And what would you say when you were coaching him was his say 2 qualities that you would pick out from him? Las cualidades que tenía, la lectura de juego y la rapidez mental. Era muy rápido acá. El tipo resolvía ¡tuc! Y estaba mirando para allá. Digo, ¿cómo? ¿Qué tiene? Ojo en la nuca. So many of us in Europe regard Messi as just only using his left foot. But when you coached him, was that the case? Fue aprendiendo a manejar la otra pierna también. No la maneja igual que la pierna izquierda, pero no la tiene para caminar la otra, la tiene para usar en un momento que la necesite. Es un jugador diferente, yo creo que marca una época y marca un estilo que va a pasar muchos años, no sé si va a haber otro igual, es decir, uno tiene diferentes tipos de jugadores. Acá en la Argentina tienen la costumbre de comparar Maradona
y Messi. Y Maradona es el ballet, la cadencia, el movimiento. Y Messi es la velocidad con precisión, es la actualidad. Todo rápido. Esta nota tiene que salir bien, porque la tiene que mirar mucha gente. Eso es Messi. How much, when you were coaching him, did he practice free kicks? Él no le pegaba también a la pelota. Diego le enseñó. Diego no le enseñó. Le hizo mejorar, colocar el pie y que todo el peso del cuerpo vaya para que la pelota salga con precisión. Eso lo he visto yo. Y fue un deleite, porque ver a esos dos fenómenos, cómo le explicaba un fenómeno al otro fenómeno, y el otro fenómeno asistía con la cabeza y decía, ah, y de repente tomó tal precisión que prácticamente es infalible. So, Professor, is there one game where you were a coach that stood out for you when Messi was playing? Tengo que ir al primer mundial que él jugó. Era un niño y el equipo era muy buen equipo. Jugamos contra Serbia-Montenegro en ese momento el equipo y ganamos 6-0. Él convierte un gol y hicimos un partido extraordinario. Argentina jugó muy bien. Creo que lamentablemente los equipos a veces logran el rendimiento en los momentos no oportunos. Ahí logramos el rendimiento en el segundo partido, el mejor rendimiento. Hicimos un gol de 23 pases, extraordinario. Y él en ese equipo jugaba de a ratitos porque tenía apenas 19 años y marcaba diferencia, era un crack. So, Professor, when we watch Messi in Europe, we see him walking a lot. Now, many of the professional clubs and in my career, they want the players to run a lot. So Messi does walk a lot. What's your opinion about that? No. Lo que yo opino es lo siguiente. Digo, si yo tengo a alguien que pinta muy bien y me va a dejar esto perfecto, a mí que me importa que me lo haga lento. Mientras me lo pinte bien, yo tengo un jugador que tengo un esquema armado donde recupera el resto de la pelota para que este después haga la ejecución para que convirtamos el gol, bienvenido sea que lo tengo yo, lo tengo yo, y es mío. So, Professor, another player you worked with, Aguero, who had a great career in the Premier League. What was so great about Aguero? Agüero era el socio ideal de él. Lo que pasa es que la Argentina nunca lo va a tener a Agüero como el jugador extraordinario que fue porque llegó siempre mal físicamente a los mundiales. Entonces no le va a dar la trascendencia lo que fue realmente Agüero. Agüero fue un jugador extraordinario, un goleador letal y el socio ideal de Messi, pero nunca llegó bien a los mundiales. Llegaba siempre con una molestia muscular, con algún problema muscular. Entonces para los argentinos no lo tienen el recuerdo. Yo que lo tuve como jugador, es el único jugador que ganó 2 campeonatos mundiales en sub-20 en el mundo. Entonces para mí lo tengo entre los 5 mejores jugadores de la historia de la Argentina, bueno. Professor, you also worked with Oh, Scaloni. Okay, Escaloni. Está bien. Good. Professor, you also worked with Escaloni, the coach of the world champions. What was he like as a player? Y era un jugador normal, pero con una gran ventaja. Era un gran motivador grupal. Era un gran armador de grupo y me hizo gritar un gol extraordinario contra Brasil, un partido cerradito contra Brasil, cuarto de final en Malasia, arranca como número 8, entra gambeteando y no me di cuenta que la pelota había entrado hasta que la pegó adentro de la red y cayó. Y salí gritando del banco suplente y me puse a mirar el cielo y dije, Dios, gracias por hacerme argentino. Scaloni está dentro de mis afectos de persona, de jugador. Y me tocó ir a buscarlo en el 2006 para que viniera a jugar a la Argentina.
es una historia larga, porque el jugador 23 era. Y el jugador 23 lo había hablado yo con el técnico de la selección campeona olímpica de básquet, Mañana. Y yo le decía, ¿por qué tenía un tal Martínez en la selección? Dice, en el básquet juegan, se anotan 12, entran 5 y van rotando 10. Y el resto hay que llenar la planilla. Entonces yo expliqué a Peckerman, digo, necesitamos un jugador 23 que sea grupal, que sea como este. Lo tenemos, Scaloni. Bueno, y viajá a Europa y decirle para qué lo queremos. Después lo trajimos y llegó a jugar como 4 o 5 partidos en la selección mayor, pero fue alguien que unía mucho al grupo. Por eso, cuando él empezó a armar el grupo de la selección, dije, es el ideal, el que nos va a sacar campeón del mundo. Y fue así. Professor Escaloni won the World Cup. He won Copa America. What, in your opinion, makes him such a great coach? Es un asesino. El asesino es aquel, no que mata a una persona, sino que saca y pone lo que él cree conveniente que tiene que hacer. Es un cirujano de campo. Entra a cirugía, opera, saca, pone, y el enfermo sale caminando. Al equipo lo hace jugar siempre bien. Es muy astuto. So, Professor, Curva Coaching is a coaching program, and of course, we're all over the world. We're a method of teaching. Mostly, we work with grassroots coaches for both boys and girls between 6 and 16. So, it'd be very interesting to hear from you. What do you think a good coach for boys and girls between 6 and 16? What qualities would that coach need? Okay. Paciencia, perseverancia, buen ojo. De ahí tiene que planificar y ver lo que ese grupo necesita. Pero son las 3 premisas que coloco. Paciencia, perseverancia y buen ojo. That's very simple and that's very short. That's a great answer. So, Professor, in Europe, we don't have trouble, but we have some difficulties with parents of talented kids at pro clubs. How should, as coaches, we be dealing with parents? Ellos hicieron lo más lindo que puede hacer en la vida un ser humano, que es procrear un hijo con el amor de su vida, que es su señora. Por lo tanto, que disfruten, que vayan a la cancha, que se sienten en la grada, que aplaudan, que griten, que vuelvan a aplaudir y que dejen que el entrenador que ellos eligieron entrene a su hijo. Y ellos lo acompañen en ese proceso de creación que tiene que tener. Nada más. Si acompañan eso, cumplieron su rol de padre. So, Professor, all over the world, when you're teaching coaches, or when we're teaching coaches, you have the technical, tactical, physical, mental. Between 12 and 16, they're all important. But my opinion, my experience is that we underestimate the importance of the mental side of the game. What's your view? Le doy importancia. Si con el entrenador que teníamos fuimos los que le dimos introducción al psicólogo deportivo. En un momento determinado, la Argentina había logrado muchas cosas, pero veíamos que se nos estaban acercando los rivales. Y veíamos que la presión ya no la podíamos manejar de la manera que la veníamos manejando, y especialmente cuando éramos locales, cuando jugábamos el torneo en nuestro país. Y dijimos, tenemos que fortalecer más la cabeza de los chicos, hacerlo más duro, porque la presión que hay 50.000 fanáticos sobre ellos es importante, y que lo sepan sobrellevar. Y trajimos un psicólogo deportivo, hacíamos charlas deportivas y le dimos una importancia a lo técnico, táctico y mental, 33, 33, 33. Todo parcelado. Hacíamos un gran jugador. El jugador que era débil mentalmente no nos servía y bueno, iba para otro lado. Hacíamos una medición
y quedaron en ese mundial los mejores. Después, ese psicólogo deportivo no se fue más de las selecciones, ya quedó instaurado dentro del sistema, porque hacíamos un estudio también con la asistente social, cómo vivía, qué comía, y después lo ayornábamos con el psicólogo deportivo para que el jugador trabajara diferentes aspectos que nosotros le encontramos. Por ejemplo, visualizar cómo convertir un gol, cómo iba a ser ese gol y cómo lo iba a convertir. Y visualizábamos cómo tenía que jugar. Bueno, un montón de cosas que le dábamos herramientas para que el jugador creciera cada vez más. So, Professor, I worked in Brazil. I was invited by Carlos Alberto Pereira, who was the technical director, and he told me something that affected my understanding and teaching of the game. So he was telling me in Brazil there's thousands of skillful players, but the problem was that they didn't often know when and where to do the skill. So they knew how to do the skill, but the when and where wasn't very good. And so that changed my thinking about designing drills, that what I think he wanted and what I understood was that for every skill drill, there has to be some decision-making process in that practice. So that, of course, you learn skills by repetition, but as soon as you can, you introduce, and certainly in Curva coaching, introduce decision-making. So how important do you think that is, that in the drills there's some form of decision-making? Okay. Lo que pasa es que uno le puede enseñar, pero la toma de decisión la sigue teniendo finalmente el jugador. El jugador es el que va a tomar la decisión. El otro día yo miraba la final de América de Boca contra un equipo brasilero y entró un jugador que marcó diferencia. Hace un gol extraordinario y se va a abrazar con toda la hinchada y lo terminan expulsando. Digo, está mal. Digo, porque ese tipo deja a su equipo con 10 jugadores, hace una cosa extraordinaria y toma una mala decisión de ir a abrazarse. Era agarrar, volver a la mitad de cancha y jugar los últimos 15 minutos y esperar. Yo creo que en estos momentos vivimos tan rápido que a veces no sabemos tomar decisiones y las tomamos muy mal, pero en todo sentido. Aquel que logra tomar buenas decisiones se transforma rápidamente en un crack para mucho tiempo, para muchos años. Y los chicos hoy en día a veces tienen ese obstáculo porque van muy apurados. Y a veces, como decía Napoleón, si estás apurado, vísteme despacio, que no tengo ningún apuro, es decir, vamos a hacerlo bien. Entonces, en la toma de decisiones hay que tomar la decisión correctamente, pero es en un segundo. Pero ya cuando viene esa pelota uno, ya tiene que saber muy bien, dos opciones puede tener, o pasarla para atrás o pasarla en profundidad. Pero esas dos decisiones las tiene que saber que las tiene que poner acertadamente, porque si se equivoca, viene el descontrol, agarra a todo el equipo mal parado y puede venir algo contrario. So, Professor, it's an honor for me to have met you. I'm a fan of Argentinian football. I think Argentinian football is a great example of how to play the game. So thank you very much, and I hope to see you again. Thank you. Okay. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias.